lecciones. Ustedes hasta este punto ya se supone que visualizaron la lección y también ya he recibido algunos mensajes en donde ya han estado haciendo sus actividades. De antemano se los agradezco, gracias por su compromiso. Esa es la manera en cómo vamos a estar trabajando. Yo voy a aperturar las lecciones lunes con lunes, junto con las actividades que se tengan ya sea de esa semana o 2 semanas, y ustedes las van a trabajar durante la semana y luego vamos a venir aquí a resolver algunos ejercicios, a resolver algunas dudas que ustedes tengan, ¿verdad? Por el momento vamos a dar de nuevo una pequeña introducción al tema, porque de hecho ustedes esto ya lo vimos, y vamos a abordar un temita más que nos va a servir de conexión con el siguiente tema de este siguiente lunes. Entonces, si hubiera alguna duda, alguna pregunta, por favor, en este momento podemos hacerlo. Pueden ustedes, si pueden aperturar el micrófono, eso sí, para preguntar. También les comento que he estado recibiendo algunas dudas sobre la hoja de presentación. Por el momento, entreguen de esta manera, así como tienen su actividad, la hoja de presentación yo se las voy a dar en su momento, pero no se preocupen si por esta primera actividad no está la hoja de presentación, ya pueden ir subiendo su actividad. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre la visualización de la lección? ¿De la lección 1? ¿Ya la visualizaron? Pueden aperturar su micrófono. La actividad de la que está hablando es la que acaba de subir, la que no tiene mucho que publicó. Exactamente, esa es la actividad. Actividad 1.1. Es sobre los números reales, ¿verdad? Exactamente, es sobre los números reales. Ok, es que ya me había asustado, pensé que había subido otra actividad. No. Recuerden que semana con semana vamos a estar subiendo contenido, sobre todo en cuestión a las lecciones, porque sus recursos ya los tienen, las lecciones van a ir aumentando semana con semana y también las actividades. Entonces, por el momento tenemos la actividad 1.1 que aún está pendiente y lo que la pregunta es si tienen alguna duda respecto a esa actividad, si no, para dar inicio ya con lo que es el tema del día de hoy. Bueno, si no hay ninguna duda... Por mí todo bien. Ok, gracias, Juliet. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, pues entonces vamos a comenzar. Vamos a recordar lo que vimos en la lección. Ahora, voy a estar usando el pizarrón. Por favor, me indican en cuanto yo termine de anotar, si pueden ver el pizarrón, como lo voy anotando. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el conjunto. El conjunto de números y sus propiedades. ¿Me pueden ustedes decir de la lección que vieron, qué conjuntos de números recuerdan hasta este punto? Y también si puede ver el pizarrón, si lo pueden ver. ¿Pueden ver lo que escribo? ¿Qué color se nota más? Sí, profe, se ve muy tenue, apenitas. Alcanzamos a leer ese conjunto de números, pero muy borrosito. No sé si me escucha. Sí te escucho. Entonces, Sí, gracias. Al escribir con este color un poco más intenso. ¿Ahí está mejor? Ahí está mejor. ¿Saben? Tienen una opción ahí en el Teams en donde se está visualizando la pantalla. Si están en su celular o están en su equipo, en su computadora,
me pueden dar doble clic y hace un zoom. Entonces, chequen si pueden hacerlo. ¿Ya se ve mejor? ¿Sí me pueden dar respuesta, ya sea mediante el chat o aperturando su micrófono? Es importante que me digan si se puede ver, se puede visualizar. Sí, profe, yo sí lo alcanzo a ver. Ya se ve un poquito mejor. Conjunto de números y propiedades. Sí, exactamente. Y propiedades. Si se ve muy pequeño, pueden ustedes darle doble clic ahí donde está mi imagen y pueden aumentar, hacer un zoom. Bueno, entonces voy a comenzar desde un poquito de un conjunto en que no se mencionaron en las lecciones, pero lo voy a mencionar aquí porque es importante, ¿no?, que ustedes tengan ese conocimiento. Tenemos antes que nada los números complejos. Recuerden que se les pasó un video, el día de la primera grabación se les pasó un video en donde hablábamos de un conjunto. ¿Qué es un conjunto? Pues que es una colección, ¿verdad?, de elementos. Entonces, así como un conjunto de, por ejemplo, un conjunto de plumones, tiene varios plumones de varios colores, ¿sí? Se pueden organizar, tienen una debida organización en la gama de colores, por ejemplo. También podría ser que tuvieran de manera organizada por grosores. Entonces también hablamos así con los números, ¿sí? Los números tienen un orden, tienen una organización específica. Ahora, comenzamos desde los números complejos. Los números complejos se dividen en dos grandes ramas, que son los números reales, que lo vamos a denotar con la letra R. Y en la mayoría de los libros está denotado con la letra R. También están los números imaginarios. En este momento no vamos a estudiar los números imaginarios, nada más lo voy a mencionar, ¿sí? No vamos a estudiar los números imaginarios. Ahora, de los números reales existen dos conjuntos que se dividen los números reales. ¿Me podrían decir, de acuerdo a las lecciones, cuáles son esos dos conjuntos de los números reales? Enteros. Bueno, ya un poquito racionales e irracionales. Ah, ok. Exactamente. Gracias, Nelly. Gracias, Julio, por sus participaciones. Exactamente. Entonces, los números reales se dividen en dos grandes conjuntos, que son los números, ¿sí?, los números racionales, que también en esta clase llenan muchos libros, los van a encontrar denotados con la letra Q. Y más adelante les voy a poner, el día de mañana ya les voy a poner una pequeña historia de por qué también están. El día de hoy no vamos a adentrar un poco más en esta parte de la historia, de por qué R, por qué I o por qué Q, pero sí se los voy a saber en una pequeña lección más adelante. Y están también los números irracionales, como decía Nelly, ¿verdad? Están los números irracionales. En este caso vamos a denotar los números irracionales por una letra Q', ¿ok? La letra Q', ¿sí? Bueno, también está dentro de este conjunto, como decía Julio mencionó los números enteros. Pues sí, los números enteros es un subconjunto de los números racionales. Entonces están los números enteros, que vamos a denotar por la letra Z, ¿sí? Así como una Z un poco más, así un poco más, con este tipo de escritura, ¿verdad? Una doble Z. Y por último, el subconjunto más pequeñito están los números naturales, ¿sí?, denotados por la letra N.
La letra N es la que nos va a ayudar con los números naturales. Ahora, me voy a ir, si se dan cuenta, me fui desde los números complejos, o sea, de la bolsa más grande de este conjunto, me fui yendo con la bolsa cada vez más pequeñita, ¿no? Hasta llegar a este pequeño conjunto que es el de los números naturales. Bueno, que no es tan pequeño. Platicábamos ese día que los números naturales es, como bien dicen, son los primeros números, lo que se puede contar con los dedos, ¿verdad? Entonces, ejemplos según la lección que ustedes ya vieron, ¿cuáles son los números naturales? O a partir de 1, 2, 2, 3 y 4 también. 5. 1, 2, 3, 4 y así. Tiene infinita cantidad los números naturales, pero son a partir del 1. En la lección vienen algunos axiomas sobre los números naturales que ustedes también ya vieron. Luego están, bueno, en este caso son un conjunto, por así decirlo, de números perfectos, ¿verdad? Un conjunto de números que son, que nosotros lo podemos representar con la letra N, y este conjunto natural sirve para designar cantidades de elementos que tienen cierto conjunto, y los integrantes de este conjunto, como ya dijimos, son a partir del 1 hasta infinidad, ¿ok? Bueno, de este conjunto de los números naturales, están, por ejemplo, los que nos enseñaron en la primaria, que son los números primos, ¿sí? Los números primos. También están, ya hablando un poquito más aquí, me paso ya de este lado de los números enteros, están los números enteros. Estos números enteros existen de manera natural también para contar cosas, pero no solo para contar a partir de 1, 2, 3, 4, 5. En la naturaleza decíamos que, por ejemplo, las temperaturas, existen temperaturas bajo cero. Entonces, para eso se aperturó este pequeño conjunto de los números enteros que van desde el menos 5, menos 4, 0, 1, 2, 3 y así hasta el infinito. Entonces, recorre desde menos infinito hasta más infinito, y estos números incluyen el cero, ¿ok? Esta es la gran diferencia entre los números enteros y los números naturales. Ahora, hay operaciones que los unen, ¿sí? En el caso de los números naturales, las operaciones que los unen eran, ¿recuerdan? La multiplicación y la suma. Se agrega una opción más aquí con los números enteros, que es la resta, ¿sí? La resta, ¿ok? Bueno, entonces también dentro de los números enteros, dentro de este subconjunto de los números enteros, está otro subconjunto también, que son los números pares y los números impares, ¿verdad? Que es lo que nos enseñan también en la primaria, en la secundaria, estos números, a cómo obtener los números pares y los números impares. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Tiene alguna duda hasta aquí? No, profe. No, todo bien. Adelante, profe. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con los números racionales. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de un número racional? Si quieren, escríbanlo en el chat. ¿Lo pueden escribir? 1/2, 3/3, 5/4. Ok, muchas gracias. Dice Julio 5/2. ¿Cómo habías dicho? 2/3. 2/3, bueno, cualquiera que esté en fracción. Exactamente. ¿Qué característica tienen estos números racionales? ¿Sí? Que son dos números naturales, ¿verdad? Divididos entre sí, o sea, la ración de dos números. ¿Ok? Ahora, tienen dos características, o bueno, tienen algo muy importante, que son las características de los decimales, ¿sí? Estos decimales pueden ser de dos tipos. Un decimal periódico, por ejemplo, que sea la cantidad de 0.343434344, ¿sí? O también, que en este caso tiene dos periodos, o tendría un periodo 0.6666, o también pueden ser números racionales exactos. Por ejemplo, el 1/2 es igual a 0.5, ¿verdad?
y es exacto. ¿Ok? Es exacto. Entonces, existen números racionales con periodos que se repiten, ya sea que se puedan repetir en un solo periodo o en dos periodos, y también que sean exactos. Aquí tiene en este caso un número racional, se le llama racional a este número, que puede representarse como el cociente de dos números. El conjunto de dos números racionales se denota por la letra Q, que ya habíamos dicho. ¿Por qué? Por cociente. ¿Ok? Bueno. En este caso, bueno, nosotros en la primaria nos enseñaron también a convertir, ¿no? Si no se acuerdan, hay que echarle una ojeada por ahí en la secundaria, convertir los números de estos números racionales a de nomenclatura decimal a nomenclatura fraccional. Bueno, de aquí nos pasamos rápidamente a otro, el subconjunto de los irracionales. Resulta que dentro de los números reales, porque si se dan cuenta, aquí existe, es una ración entre dos números enteros, ¿sí? Que estos números enteros pueden ser naturales, ¿sí? O pueden ser enteros. Un entero negativo entre un número natural, o un número natural entre un entero también negativo. Cualquiera de los dos puede ser así. Pero la diferencia con los números irracionales es que estos números, este conjunto de los números racionales es un subconjunto bastante complicadito dentro de los números reales. Debido a esto, bueno, en el caso de los números racionales se puede llegar a un número fijo, como es el caso de 0.5. Pero en el caso de los irracionales no se puede llegar a un punto definitivo, a un punto fijo exactamente. Un número racional es un número que no puede ser expresado mediante fracciones, ¿sí? Porque que sean como los números racionales, que sean la fracción de dos números, A y B, no puede ser expresado un número irracional de esta forma. Vamos a ver algunos ejemplos de números irracionales. ¿Y por qué me interesan los irracionales? Porque vamos a estar trabajando mucho más adelante en un tema que se llama límites con los números irracionales. Un número irracional es un número que solo se puede aproximar, porque tiene infinidad de decimales. ¿Ok? Un número, por ejemplo, un ejemplo de números irracionales es el número I, ¿sí? El número E, conocido también como el número de Euler. ¿Sí? Es un ejemplo de número irracional. Un número de Euler o constante de Napier, cuyo valor se aproxima, y voy a tratar de escribir algunos decimales, es aproximadamente 2.71828, 1, 2, 4, 5, 9, 0, 4. Si se dan cuenta, estos decimales que están aquí no siguen ningún patrón. No son como los números racionales, que siguen un patrón. En este caso no siguen un patrón entre sí. Entonces, y hasta eso, bueno, estos números continúan, ¿verdad? Se van hasta el infinito. Por lo tanto, no es tan fácil aproximarlos. Otro ejemplo también de este conjunto es el valor de pi. Si ustedes recuerdan, a veces en los ejercicios de física o en los ejercicios de áreas, nos dicen, utiliza el valor de pi 3.1416. Pero ese no es el número exacto de pi, ¿sí? El número pi tiene también infinidad de decimales. 3.14, 15, ¿puedes escribir algunos? 9, 2, 65. 35, 89 y se va hacia el infinito. Entonces, este conjunto, este número pi tampoco no puede entrar dentro de los números racionales. Es un número irracional, porque no se puede definir con dos números nada más. También está el número obreo, más o menos así, y bueno, tiene el conjunto de decimales de 6, 1, 8, 3, 3, 9, 8. Si se dan cuenta, tampoco los decimales no siguen exactamente un patrón. Ahora, ¿cómo podríamos definir matemáticamente un número? Podría haber uno más cercano a este número.
Por ejemplo, si yo tomo el número de Euler, también se calcula definiendo el límite, y este es un número con el que vamos a estar trabajando más adelante. O sea, les doy un spoiler del tercer tema. Vamos a trabajar, por ejemplo, en base a límites con el número de Euler. ¿Ok? A esto se aproxima el número de Euler o la letra I. Bueno, también algunas, no todas, y hasta eso, este conjunto de los números racionales, de las raíces, son un conjunto bastante grande, ¿eh? No quiere decir que todas las raíces sean irracionales. Esto no se vayan a confundir. No todas las raíces son un número irracional. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de una raíz que no sea un número irracional? Raíz de 4. Raíz de 4. Raíz de 5. De 25. Raíz de 25, exactamente. Raíz de 25, ¿cuál es su valor? 5. 5. ¿Y en dónde entra? ¿Dónde entra? Podría ser un número entero, ¿verdad? O un número natural. Bueno, entonces, ya para generalizar lo que han estado viendo en las lecciones, ya para generalizar lo que hemos estado escribiendo, todos estos conjuntos, hagan ustedes de cuenta que esta bolsa de números infinitos que hay aquí con estas características súper diferentes, las vamos a agregar a esta bolsa grande y de los números reales. Los números reales que tienen características que comparten estas características. Voy a ir anotando por aquí. Sí, la primera característica, y esta primera característica ustedes, bueno, creo que la menciona en la lección, que es la propiedad de cerradura que nos dice que si un número X, tal que X pertenece a los números reales, entonces, sí, entonces X más Y, perdón, si X y Y, ¿sí? Entonces X más Y pertenece a los números reales. Un ejemplo de esto es dos números diferentes, dos números, por ejemplo, el número 2 y el número 5, ¿sí? Ambos números son enteros y son naturales, ¿ok? Entonces, si yo sumo X más Y, 2 más 5, esto me va a dar otro número. Y este número, 7, equivale también a un número entero que pertenece a los números reales. O sea, la suma de dos números reales me va a dar siempre un número real. ¿Ok? Esto es lo que tiene que quedar súper claro. También está la otra propiedad, que también lo mencioné en la lección, la propiedad conmutativa bajo la ok, la propiedad conmutativa bajo la suma. Entonces se tiene que, si X y Y pertenecen a los números reales, ¿ah? Entonces, voy a decir, en vez de escribir entonces, voy a escribir esta flechita para que nos vayamos acostumbrando. Entonces, X más Y, ¿sí? Es igual a Y más X. ¿Ok?
Está ordenado de diferente forma, pero es una propiedad conmutativa que hace que, voy a seguir tomando el ejemplo de 2 y 5. Si yo digo 2 más 5 va a ser igual a 5 más 2. Y ambos nos tienen que dar 7. 7 es igual a 7. Sí, efectivamente, esto es verdadero. ¿Sí? 7 es igual a 7. También está la propiedad asociativa en la suma. Ahorita estamos viendo todas las propiedades, en este caso, en la suma. ¿Sí? Vamos a recorrer aquí. Dado caso que no haya podido copiar algo, de todos modos va a quedar la grabación y ustedes pueden consultar la grabación más adelante y pueden, pues, por ejemplo, si no entendieron algo, pararlo, volverlo a repetir, ¿sí? Para que, pues, no se queden con ninguna duda. Tercera propiedad es la propiedad asociativa de la suma. Esta propiedad asociativa de la suma nos dice que si tenemos dos números x y en este caso z, por ejemplo, otro número z, que pertenecen a los reales, entonces sabemos que x más y más z va a ser igual a x más y más z. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Tampoco se altera aquí la sumatoria. No se altera. Vamos a tomar otra vez el ejemplo de 2,5 y voy a aumentar 1 porque necesitamos un número z, voy a aumentar 1 más. Entonces quedaría si x, y, z, entonces x vale 2 más, si tienen a la mano un cuaderno lo pueden ir haciendo junto conmigo. O sea, x más 2 más 5 más 1 tiene que ser exactamente igual a que si yo dijera 2 más y más z, o sea, 5 más 1. Bueno, en álgebra nos enseñaron las operaciones, ¿verdad? La diferencia de operaciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer para eliminar estos paréntesis que están aquí es realizar lo que está dentro del paréntesis. 2 más 5 sería 7, más 1 va a ser igual a 2 más 5 más 1 sería 6. Y entonces aquí tengo 8, que va a ser igual a 8. Y entonces se cumple otra vez este axioma de asociatividad en la suma. Se vuelve a cumplir. Así como hay estas propiedades, existen varias propiedades, no solo en la suma, sino también en la multiplicación, porque son las dos, recordemos que son las dos operaciones básicas de los números naturales, ¿ok? Está la propiedad de la asociatividad en la suma y también en la multiplicación. Vamos a ver dos características más, ¿sí? Y de ahí nos vamos a pasar a un tema súper importante que es el tema de conexión que hay con la siguiente lección. También está la propiedad de neutro aditivo, ¿sí? Lo voy a ir un poquito más rápido aquí, que existe un número real R que pertenece a los números reales de manera que si x más r es igual a x. ¿Y qué número r será el número que cumple esta característica? ¿Ustedes me pueden decir qué número cumple esta característica?
Por ahí Lisette, Berenice, Lizzy. A ver. 2 más 0. 2 más 0, exactamente. 2 más 0 va a ser igual a 2. Y entonces, ¿cuál sería mi neutro aditivo? El 0, ¿verdad? El 0 sería mi neutro aditivo. Muy bien, sí me están comprendiendo bien. Muchas gracias. Vamos a ir por la última de estas características de la propiedad de la suma. Después de nuestro neutro aditivo, viene otra característica más, que es el inverso aditivo. La palabra inverso nos dice que es el contrario. Entonces, existe un número real este número real R, continúo trabajando con este número real R, ¿sí? Tal que X, que pertenece a los números reales, siempre que X va a pertenecer a los números reales, va a existir, ¿ok? Que pertenece, existe Y que pertenece a los números reales, tal que X más Y va a ser igual a 0. O sea, todo número real tiene su inverso, o su contrario. En este caso estamos hablando del inverso aditivo. ¿Cuál sería el inverso aditivo, por ejemplo, de 5? ¿Cuál sería su inverso aditivo? ¿Cuál sería su inverso? Menos 5. Menos 5, exactamente. Menos 5. Vamos a ver si cumple esta característica. 5 menos 5, pues sí, efectivamente es igual a 0. Gracias, Berenice. Bueno, estas son 5 características de los números, de las propiedades de los números reales. Cuando a ustedes les quedó una actividad, ¿sí? La actividad número 1, donde les pedía hacer un mapa mental o sí, es un mapa mental sobre el conjunto de los números reales, y ustedes pueden abonar estas características aditivas, pero también pueden abonar las características conmutativas, que son de la multiplicación, ¿ok? Estas características conmutativas que están en los recursos de apoyo, me parece que están en el primer PDF de los recursos de apoyo, y ustedes van a poder verlo con ejemplos de manera más calmada, ¿sí? Ahí en la plataforma. Bueno, así como hay estas axiomas para los números reales, y me van a decir, bueno, ¿por qué comenzamos el cálculo con los números reales? Porque esta es la base precisamente para comprender cómo se mueven o cómo se manejan los números. Ahora vamos a ir a una parte súper importante de la representación de los números reales, pero ahora en algo que ya también ustedes creo que han trabajado, que se llama, o en alguna vez lo vieron, la recta numérica. ¿Sí? Vamos a hablar de la representación gráfica de estos números, que son en la recta numérica. Bueno, ¿qué es la recta numérica? La recta de coordenadas, pues en sí es una recta en donde contiene a todos los números reales. Aquí se pueden ustedes visualizar a todos los números reales. Y para empezar, esta recta numérica, un elemento que no debe de faltar, es el 0. ¿Sí? Y este 0 es el que nos ayuda a dividir entre positivos, hacia acá se mueven los positivos, y hacia la izquierda se mueven los negativos. Tal es el caso de que, por ejemplo, podemos representar aquí el 1, el 2, el 3, también aquí podemos representar el menos 1, ¿sí? El menos 2, el menos 3, pero también puedo representar el
1.5, o también puedo representar el promedio, ¿verdad? También puedo representar el medio. También puedo representar, digamos, el valor de pi. ¿Sí? A pesar de que no está un número exacto, pero sí lo puedo aproximar. Puedo aproximar en esta recta numérica. O sea, esta recta numérica contiene a todos los números reales, desde más infinito hasta menos infinito. ¿Ok? Bueno, ahora, después de que ya visualizamos los números reales dentro de esta representación gráfica, esta no es la única representación gráfica que vamos a estar checando. Este es un tema y es muy importante que lo entiendan. Vamos a comenzar a representar ahora no solo un número, sino intervalos de números. ¿Qué quiere decir? Intervalos de números son un conjunto de elementos que están representados de manera gráfica. Por ejemplo, un intervalo sería desde -1 hasta -2. Pero existen varias clases de intervalos. Lo voy a ir representando aquí. Los intervalos en la recta numérica tienen su clasificación. Por ejemplo, tienen la denotación. Pueden ustedes representar números exactos o también un conjunto de números abiertos o un conjunto de números cerrados. ¿Cómo es eso? Me van a preguntar. Bueno, pueden ustedes representar un conjunto abierto, se llama, porque primeramente tenemos esta nomenclatura, que son dos paréntesis. ¿Ok? Entonces, el conjunto de dos números abiertos de A y B, donde se entiende siempre que A va a la izquierda y B va hacia la derecha, tenemos aquí, que es la representación de todos estos números que están sobre la recta, pero excepto llegando al punto A. Te voy a poner un nombre, por ejemplo, yo digo número 1,2, ¿sí? El intervalo abierto de 1,2. Entonces sería desde 1 hasta 2. ¿Cuál sería mi primer elemento posiblemente de aquí del 1? No sería el 1, sería el 1.10000000001. O sea, todos los elementos que están dentro, desde 1 hasta 2, excepto el 1 y el 2. ¿Ok? Excepto el 1 y el 2. Esta sería su gráfica. Entonces, este primer intervalo sería el intervalo abierto. También tenemos la representación gráfica del intervalo cerrado, que sería ahora sí este intervalo contiene a los números que están entre A y B y también contiene a A y B. ¿Ok? Aquí están todos los números que están entre A y B, excepto A y excepto B. Pero aquí sí están incluidos A y B dentro de este conjunto. Y se denota de esta manera. Se llama intervalo cerrado. Bueno, vamos a ir por el intervalo semiabierto. Que hay de dos tipos. Como bien dice su nombre, puede estar semiabierto y cerrado de un lado, semiabierto en A y cerrado en B, o cerrado en A, semiabierto en B. ¿Por qué les explico esto, esta nomenclatura? Porque esta nomenclatura es la que nos va a ayudar en la representación del siguiente tema, que son las desigualdades. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda de esto? No, profe, ninguna. Ok, bueno, entonces ustedes podrían hacer las combinaciones que ustedes gusten con estos intervalos, ¿verdad? Otro punto muy importante que hay que comprender, voy a borrar la recta numérica.
Otro punto muy importante que hay que comprender o recordar es el concepto de valor absoluto. ¿Alguien sabe qué es el valor absoluto? O que con sus propias palabras me diga qué entiende por el valor absoluto. Son todos los números reales positivos. Son reales positivos, dice Nelly. Lisette, ¿qué dices tú? Que son como tal. Ah, está Lisette. Puedes participar aperturando tu micrófono o escribiendo, no te preocupes. ¿Es el valor real del número, ya sea positivo o negativo? Ok, gracias, Julio. Muchas gracias. Exactamente. Ahorita van a checar, más que nada. Va a decir, me van a decir si es verdad. Está en lo cierto con sus definiciones que me acaban de decir. El valor absoluto es un número real. Es un número real A, por un número real A, que está dado por la nomenclatura valor absoluto, tal que A va a ser valor absoluto y A siempre va a ser mayor o igual a 0. Y menos A, ya que sea valor absoluto sea menor. ¿Sí? De acuerdo a la definición, pues tener la definición de valor absoluto de un número real significa escribir dicho número siempre en forma positiva. Significa escribir dicho número siempre en forma positiva, ¿sí? Cualquier número en forma positiva. Esto significa que podemos, el valor absoluto de menos 4 va a ser igual ¿a cuánto va a ser el valor de menos 4? 4. De 4. ¿Saben qué significa esto? O sea, sí lo decimos muy fácil, pero ¿qué quiere decir esto? Que dentro de la recta numérica tengo el 0, tengo el menos 4, ¿ajá? Teniendo aquí el menos 4, significa que el menos 4 va a estar a una distancia de 4 unidades del origen. ¿Ok? Que el menos 4 va a estar a una distancia de 4 unidades del origen. Esto significa lo del valor absoluto. A ver, ¿es cierto? 1, 2, 3, 4. Está a 4 unidades de distancia del origen. Y pasa lo mismo con el valor de menos 2 a 2 unidades o el valor del menos 1000. ¿Sí? Estaría a 1000 unidades. O el valor absoluto de 5, que sería igual a 5. ¿Ok? Nos quiere decir que a cuántas unidades están de diferencia o de distancia del origen. Bueno, por último, ya para ir finalizando, voy a poner algunas propiedades del valor absoluto. Estas propiedades necesito que ustedes las vayan trabajando. Y que pongan, al último les voy a dar la indicación cómo ustedes van a ir jugando con estas propiedades. Entonces, la primera propiedad es el módulo o el valor absoluto de la multiplicación de dos números, que sería igual a y B. Yo no se los voy a dejar así, pero ustedes en esta semana necesito que comprueben, así como comprobé cada uno de los 5 axiomas que vimos de los números reales, en el caso de la suma, ustedes me van a comprobar, ¿sí? Y para la siguiente clase necesito que lo traigan súper claro esto, me van a comprobar cada una de estas propiedades del valor absoluto. Esto también lo pueden encontrar en los recursos de apoyo. Si no lo encuentran, si tienen alguna duda de dónde encontrarlo, no duden en mandarme un mensajito.
Y por favor, no olviden también de ver la lección que se va a aperturar que como hace ratito, porque esa lección les va a servir para que ya la siguiente clase, de manera... ¿Me escuchan? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, se congeló un tantito, pero... Se congeló, pero sí se escucha. Ok. Ah, bueno, perfecto. Bueno, sigo. Entonces, la lección nos va a servir para que la siguiente clase híbrida, vengamos a resolver dudas y hacer ejercicios. Entonces, último, sí, solo. ¿Ok? Entonces, les quedan 2 tareas, por así decirlo, para la siguiente semana, para la siguiente clase, es comprobar estos acciones del valor absoluto, revisar la plataforma y checar la lección número 2, y también ya va a ser aperturada la actividad número 2. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Qué quieran hacer? Profe, estas actividades entonces comprenden del tema número 2, ¿verdad? Exactamente, okay. Ya es el tema número 2. Gracias. Ok, gracias, Julio. ¿Alguna otra duda? Nelly, dime. Es con respecto a las clases. ¿Qué días vamos a tener sesiones en el Teams? ¿Y cuáles son las clases que se van a llegar al instituto? Ok, claro. La única clase híbrida y que puede ser síncrona o asíncrona va a ser los días sábados de 3 a 4 de la tarde. ¿Ok? Esa es la sesión que se va a estar grabando, en donde ustedes pueden entrar, así como están ahorita, de manera virtual, o venir al instituto. Los invitamos a que vengan al instituto, también podemos interactuar aquí. ¿Sí, Nelly? ¿Respondí tu pregunta? Entonces, las sesiones son los días miércoles y sábados, por así decirlo. Solo sábados. Pero las que van a estar en Teams. No. Ya, esa sesión del día miércoles era nada más para que yo me presentara con ustedes. Y la sesión de síncrona, o sea, la única sesión a la semana, ¿ok? La única sesión a la semana va a ser el sábado. Solo vamos a tener una sesión a la semana y va a ser el sábado de 3 a 4. Y en esa sesión ustedes pueden venir aquí al instituto. ¿Ok? O sea que solo vamos a tener clases los sábados. Así es. Solo los sábados. Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Aclaré tu duda, Nelly? Sí, Inge, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues hasta aquí dejamos el día de hoy y nos estamos viendo el siguiente sábado. Si existiera alguna duda o pregunta durante la semana, háganmelo saber mediante el Teams, mediante la plataforma de Moodle. ¿Ok? Nos vemos. Hasta luego. Feliz fin de semana. Nos vemos, Gracias. Inge. Fin de semana. Igualmente.